El poder de un solo Ave María. Había un joven en Roma que, cargado de pecados de impureza, era víctima de hábitos viciosos. Un día decidió ir a confesarse con el padre Nicolás Zucchi. El confesor lo recibió amablemente y le aseguró que la devoción a Nuestra Señora podía liberarlo de los hábitos miserables a los que era adicto. Para ello, le impuso esta penitencia: decir un Ave María a la Santísima Virgen todas las mañanas al levantarse y cada noche antes de acostarse, hasta el día de su próxima confesión. Mientras hacía esto, debía ofrecerle a María sus ojos, sus manos y todo su cuerpo, rogándole que los conservase como algo que le pertenecía a ella. Por último, también debía besar el suelo 3 veces. El joven realizó la penitencia, pero al principio solo hubo una ligera mejoría. El confesor siguió imponiendo la misma penitencia y lo animó a aumentar su confianza en la intercesión de Nuestra Señora. Con el tiempo, el penitente salió de Roma con algunos compañeros y recorrió el mundo durante varios años. A su regreso, volvió a buscar a su confesor, que para su gran alegría y admiración descubrió que el joven había combatido por completo y que estaba libre de sus hábitos malvados. «Mi hijo», preguntó el sacerdote, «¿cómo provocó Dios este maravilloso cambio en ti?». El joven respondió: «Padre, Nuestra Santísima Madre obtuvo esta gran gracia para mí por medio de la devoción que usted me enseñó». Pero eso no es todo. Con el permiso del penitente, el mismo confesor contó la historia en uno de sus sermones. Un capitán que durante muchos años había mantenido una relación inapropiada con una mujer lo escuchó. Decidió practicar la misma devoción con la esperanza de que fuera liberado de las terribles cadenas que lo unían como esclavo del diablo. Él también abandonó sus malos caminos y cambió su vida. Pero aún hay más. Después de 6 meses, tontamente confiando demasiado en sus propias fuerzas, el capitán fue a visitar a la mujer para ver si ella también se había convertido. Pero cuando llegó a la puerta de esta, se vio en claro peligro de recaer en el pecado. Entonces sintió un poder invisible que lo hizo retroceder y se encontró de pronto a una cuadra de distancia de la casa, de hecho, frente a su propia puerta. Luego entendió claramente que la Virgen María lo había librado del peligro. Estos ejemplos nos muestran cuán solícita es nuestra Madre Celestial, no sólo para alejarnos de un estado de pecado, si a ella apelamos con este buen propósito en mente, sino también para librarnos del peligro de volver a caer en el pecado. La medalla de la Inmaculada Concepción, popularmente conocida como la Medalla Milagrosa, fue diseñada según las indicaciones de la Santísima Virgen. Por eso, no es de extrañar que obtenga tan extraordinarias gracias para aquellos que la llevan puesta y rezan por la intercesión y el socorro de María. La primera aparición. La historia comienza la noche entre el 18 y el 19 de julio de 1830. Un niño, tal vez un ángel de la guarda, despertó a la hermana, ahora santa, Catalina Labouré, una novicia en la comunidad de las Hijas de la Caridad en París, y le pidió que fuera a la capilla. Allí, Catalina se reunió con la Virgen María y conversó con ella por varias horas. Durante la conversación, María le dijo: «Mi niña, te voy a encomendar una misión». La segunda aparición. María le dio esta misión en una visión mientras meditaba la noche del 27 de noviembre de 1830. Catalina vio a María parada en lo que parecía ser la mitad de un globo y sosteniendo una esfera dorada en sus manos,
como si estuviera ofreciéndola al cielo. Nuestra Señora le explicó que la esfera representaba a todo el mundo, pero especialmente a Francia. Los tiempos eran difíciles en Francia, especialmente para los pobres, que estaban desempleados, y para los refugiados de las diversas guerras de ese tiempo. Francia fue el primer país en experimentar muchos de estos problemas, los cuales finalmente alcanzaron otras partes del mundo e incluso siguen presentes hoy día. De los anillos en los dedos de María, mientras sostenía la esfera, salían muchos rayos de luz. María explicó que los rayos simbolizan las gracias que ella obtiene para aquellos que las piden. Sin embargo, algunas de las joyas en los anillos estaban apagadas. María explicó que los rayos y las gracias estaban disponibles, pero nadie las había pedido. La tercera aparición y la medalla milagrosa. En la tercera aparición, la visión cambió para mostrar a Nuestra Señora parada sobre un globo con sus brazos extendidos y con los rayos de luz todavía saliendo de sus dedos. Dando forma a la figura había una inscripción: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». El significado de la parte frontal de la medalla milagrosa. María está de pie sobre un globo, aplastando la cabeza de una serpiente bajo sus pies. Se para sobre el globo como la reina del cielo y de la tierra. Sus pies aplastan la serpiente para proclamar que Satanás y todos sus partidarios no tienen poder frente a ella. El año 1830, que aparece en la medalla milagrosa, es el año en que la Santísima Virgen dio el diseño de la medalla a Santa Catalina Labouré. La referencia a María concebida sin pecado manifiesta el dogma de la Inmaculada Concepción, a no confundirse con el nacimiento virginal de Jesús, y que se refiere a María sin pecado, llena de gracia y bendita entre todas las mujeres, Lucas 1:28, que fue proclamado 24 años más tarde, en 1854. El significado del reverso de la medalla milagrosa. La visión de Catalina continuó y pudo ver el diseño al reverso de la medalla. 12 estrellas rodean una M, grande, de la que surge una cruz. Debajo hay 2 corazones con llamas surgiendo de ellos. Un corazón está rodeado de espinas y el otro perforado por una espada. Las 12 estrellas se refieren a los apóstoles, que representan la Iglesia entera en torno a María. También nos recuerdan la visión de San Juan, escritor del Apocalipsis, donde un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida con el sol y la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. La cruz simboliza a Cristo y nuestra redención, con la barra bajo la cruz simbolizando la tierra. La M representa a María, y su inicial entrelazada con la cruz demuestra la estrecha participación de María con Jesús y en nuestro mundo. En esto vemos el papel de María en nuestra salvación y su función como Madre de la Iglesia. Los 2 corazones representan el amor de Jesús y de María para nosotros. El mensaje de María a Catalina. Entonces María dijo a Catalina: «Haz acuñar una medalla según este modelo. Quienes la lleven puesta recibirán grandes gracias, especialmente si la llevan alrededor del cuello». Catalina le explicó a su confesor cada una de las apariciones con detalle. Ella no reveló que había recibido el diseño de la medalla hasta un poco antes de su muerte, 47 años después. Con la aprobación de la Iglesia, las primeras medallas fueron creadas en 1832 y distribuidas en París. Casi inmediatamente, las bendiciones que María había prometido empezaron a derramarse sobre aquellos que llevaban puesta su medalla. La devoción se propagó como fuego. Milagros de gracia, salud, paz y prosperidad siguieron.
Dentro de poco la gente comenzó a llamarla la medalla milagrosa. En 1836 se emprendió una investigación canónica en París y declarando las apariciones auténticas. No existe superstición ni magia en relación con la medalla milagrosa. La medalla milagrosa no es un amuleto de buena suerte, más bien es un gran testimonio de fe y confianza en el poder de la oración. Sus milagros más grandes son de paciencia, de perdón, de arrepentimiento y de fe. Dios usa una medalla no como un sacramento, sino como un agente, un instrumento que trae consigo gracias maravillosas. Las cosas débiles de esta tierra, Dios las ha escogido para confundir a los fuertes. Cuando la Santísima Virgen dio el diseño de la medalla Santa Catalina Labouré, le dijo: ahora deben darse a todo el mundo y a cada persona. La Asociación de la Medalla Milagrosa en Perryville, Missouri, lleva a cabo la petición de Nuestra Señora de muchas maneras, incluyendo la de ofrecerle a usted una medalla milagrosa. Las de arena envuelven las ciudades brasileñas mientras el cielo se vuelve rojo. Graves inundaciones golpean Jaipur, capital de Rajastán. Y en contraste con eso, avivan llamas en California por mal clima. Y un sismo de magnitud 6.7 sacude a Filipinas. Y todo esto será principio de dolores. Mateo capítulo 24, versículo 8. Las tormentas de arena en Brasil han vuelto el cielo rojo sangre y han hecho la visibilidad tan pobre que no es posible ver de un extremo a otro de la calle, como se muestra en un dramático video de Sao Paulo. En la carretera, los coches aparcados son apenas visibles, ya que la nube de polvo asfixia todo lo que se ve. Sao Paulo fue particularmente afectada por una tormenta, que según el Instituto Meteorológico de la Universidad Estatal fue causada por un fuerte frío que se movía desde el estado de Paraná hacia el sur. Y en otra información, lluvias torrenciales azotaron la capital de Rajastán, Jaipur, el viernes, creando una situación similar a una inundación en muchas partes. Como la normalidad se vio interrumpida para los residentes de la ciudad rosa, los ciudadanos inundaron los sitios de medios sociales con videos que capturaban los estragos mientras las aguas corrían por las calles. Las zonas bajas se inundaron gravemente después de 3 horas de lluvias continuas. Los impactantes videos mostraban decenas de vehículos sumergidos. En algunos lugares, las fuertes corrientes de agua dificultaron que la gente se mantuviera en pie. El agua llenó las oficinas gubernamentales, los hospitales y los autobuses. Arrastró muchas chabolas en zonas bajas. Según el Centro Meteorológico de Jaipur, se registraron 132 milímetros de lluvia en la ciudad y 102,6 milímetros en el aeropuerto de Jaipur. Los funcionarios atribuyeron las fuertes lluvias a una circulación ciclónica sobre el este de Rajastán. Pasamos de inmediato a California, donde avivan llamas por mal clima. El incendio estaba contenido en apenas un 12% ayer, y tras amenazar a más de 5.400 viviendas, incineró unos 700 kilómetros cuadrados de maleza. 3 incendios cerca de Los Ángeles avanzaron el viernes, alimentados por la seca vegetación en medio de advertencias de que las altas temperaturas y la falta de humedad podrían desatar más llamaradas. Un enorme incendio forestal provocó evacuaciones al norte de Los Ángeles y emanaba densas nubes de humo al dirigirse hacia el desierto y el acueducto en el Valle Antelope. Los bomberos lograron frenarlo allí, pero tuvieron que evacuar más viviendas en el sector oeste del valle. Más noticias. Un sismo de magnitud 6.7 sacude Filipinas. Manila. Un terremoto de magnitud 6,7 se detectó frente a las costas de Filipinas, comunicó este martes 18 de agosto el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS por sus siglas en inglés. Se precisa que el terremoto ocurrió a las 00.03 UTC y tuvo epicentro a 11 kilómetros al este de la localidad de San Pedro.
El foco del terremoto se localizó a 10 kilómetros de profundidad. De momento, no hay información sobre posibles víctimas ni daños materiales causados por el sismo. Y por último, el ministro de Exteriores de Israel habla con su homólogo de Omán en medio de rumores. El ministro de Exteriores, Gabi Ashkenazi, dialogó con su homólogo omaní, Joseph bin Alawin bin Abdullah, sobre los últimos desarrollos de la región, especialmente del acuerdo de Israel con los Emiratos Árabes Unidos, EAU, para normalizar las relaciones. También hablaron sobre la necesidad de fortalecer los vínculos entre Israel y Omán. La comunicación surge en medio de especulaciones sobre que el sultanato podría también normalizar las relaciones con Israel, siguiendo los pasos de Emiratos, que el jueves se convirtió en el primer país del Golfo en establecer relaciones plenas con el Estado judío, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Mateo capítulo 24, versículo 7. Científicos adelantan el reloj del apocalipsis. Quedan 100 segundos para el fin del mundo. Este reloj del juicio final pretende indicar lo cerca que está el fin de la humanidad. Damas y caballeros, que la paz del Dios Todopoderoso esté con ustedes. La humanidad solo está a 100 segundos del apocalipsis. Esto es de acuerdo a un equipo de científicos atómicos encargado de dar cada año un boletín sobre el riesgo del exterminio que afronta el ser humano. Esta es nuestra noticia principal, pero también entérese de los demás titulares. El secretario general de la ONU alerta de los 4 jinetes del apocalipsis que amenazan al mundo. Pekín cancela todas las ceremonias del Año Nuevo Chino debido al coronavirus. Australia ahora está en alerta por arañas mortales. Y casi la mitad de los millennials están convencidos de que vivirán una tercera guerra mundial. Y en Estados Unidos, los demócratas piden destruir a Trump. No podemos esperar a las elecciones. Y para que YouTube muestre este video a más personas, les invito a regalarnos un like, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, pulsar la campanita y activar todas las notificaciones. De esta manera siempre estará enterado con el acontecer mundial y las noticias que van ligadas a las profecías plasmadas en la Biblia. La humanidad solo está a 100 segundos del apocalipsis. Científicos adelantan el reloj del apocalipsis. Este reloj muestra los minutos que nos quedan hasta la medianoche, es decir, el fin del mundo. En el 1953 estuvo a 120 minutos de las 12, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos amenazaban con una guerra nuclear. Ahora está más cerca del fin de los tiempos, debido al cambio climático y las tensiones políticas que vive el mundo, informaron los científicos. Y continuando con las informaciones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que los 4 jinetes del apocalipsis que amenazan al mundo en el siglo XXI son los siguientes. Los 4 jinetes del apocalipsis que amenazan el progreso del mundo en el siglo XXI son las tensiones geopolíticas, el cambio climático, la creciente desconfianza mundial y el abuso de las nuevas tecnologías, según lo ha destacado el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante un discurso ante la Asamblea General de la ONU. El primer jinete adquiere la forma de las mayores tensiones geoestratégicas globales que hemos presenciado en años. El segundo jinete estaría representado por la crisis climática que amenaza el planeta. El tercer jinete vendría dado por la profunda y creciente desconfianza mundial. Y por último, Guterres se ha referido al lado oscuro del mundo digital como la cuarta amenaza. A pesar de los enormes beneficios, se buscan las nuevas tecnologías para cometer delitos, incitar al odio, falsear información, oprimir y explotar a las personas e invadir la privacidad, ha precisado el secretario general. Respondiendo, él dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán.
Lucas capítulo 19, versículo 40. Pekín cancela todas las ceremonias del Año Nuevo chino debido al coronavirus. Las autoridades chinas prohibieron con carácter temporal salir de Wuhan, Hubei, China, a los más de 11 millones de habitantes de esta urbe, donde el pasado mes de diciembre se originó el nuevo coronavirus. En la ciudad de Pekín, China, se han cancelado todas las ceremonias del Año Nuevo chino y los principales eventos públicos debido al brote de coronavirus. La medida incluye las ferias que se llevan a cabo en los templos durante estas festividades e incluso los cines han suspendido sus estrenos. La decisión fue tomada por la Oficina Mundial de la Cultura y Turismo de Pekín para priorizar la vida y la salud de las personas, informó Beijing News. De momento, la enfermedad ya ha provocado la muerte de al menos 18 personas y el cierre de transporte público en otras ciudades cercanas al lugar donde se originó el brote. El operador ferroviario del país, China State Railway Group, anunció que los pasajeros pueden recibir reembolsos completos de sus boletos adquiridos en todo el país. Y continuando con otra información, Australia atravesó un tiempo muy difícil debido a los incendios forestales que arrasaron con medio país. Luego, hace unos días, esos incendios fueron apagados por una super tormenta que comenzó a amenazar a cientos de vidas con inundaciones. Y ahora sus habitantes están siendo amenazados por una plaga de araña venenosa. Las lluvias recientes, seguidas de días de calor, crearon las condiciones adecuadas para el desarrollo de este tipo de arácnidos. Expertos advierten a las personas en Australia tener cuidado con las arañas mortales de tela en embudo. De acuerdo con un informe de CNN en español, las lluvias recientes, seguidas de días de calor, crearon las condiciones adecuadas para el desarrollo de este tipo de arácnidos. Las arañas de tela en embudo son nativas de las regiones de bosque húmedo del este de Australia, y el calor y la humedad hacen crecer su actividad. Australia ha sido devastada recientemente por una ola de incendios forestales que dejaron víctimas, tanto humanas como animales. También ha padecido tormentas de polvo y eléctricas. Que sea la voluntad de Dios, Él es quien conoce por qué suceden todas las cosas. En una entrevista, un grupo de millennials consideran que es posible que enfrenten una tercera guerra mundial. Casi la mitad de los millennials, 47%, consideran probable que vayan a vivir una tercera guerra mundial, y el 54% piensa que en la próxima década tendrá lugar un ataque nuclear, según desvela una encuesta realizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, ICRC, en 16 países. Los participantes también señalaron las guerras y conflictos armados como uno de los 5 problemas que más afectan a las personas en todo el mundo. Según el presidente de la ICRC, Peter Maurer, los resultados revelan la preocupante aceptación de la deshumanización del discurso o de las acciones hacia los enemigos reales o percibidos, que prevalece en la era de las noticias falsas, desinformación y polarización de los puntos de vista. Más de 16,000 personas entre 20 y 35 años participaron en la encuesta, tanto de países considerados en estado de conflicto, como Afganistán, Ucrania, Colombia, Nigeria, Israel, territorios palestinos ocupados y Siria. Y por último pasamos a Estados Unidos, donde los demócratas piden destituir a Trump, pues no quieren esperar a las elecciones. La oposición demócrata pidió este miércoles que el Senado de Estados Unidos destituya al presidente Donald Trump por su corrupta presión a Ucrania y sus intentos de encubrirla, y advirtió que el mandatario podría buscar nuevas injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales de noviembre. En la segunda jornada del juicio político a Trump, los 7 congresistas demócratas de la Cámara Baja
reconvertidos en fiscales del proceso de destitución, iniciaron su alegato contra el presidente. El fiscal jefe pidió condenar a Trump y destituirle por su abuso de poder y obstrucción del Congreso, los dos cargos de los que la Cámara Baja ha acusado al presidente en relación con sus presiones a Ucrania para que investigara a uno de sus posibles rivales en noviembre, el ex vicepresidente Joe Biden.